Para el caso de cálculo del momento de inercia con partículas, ¿sí? Que el tratamiento es distinto cuando tengo una masa distribuida de manera continua. Para partículas, vamos a poner aquí en el ejemplo que conocemos dos partículas, una de 2 kilogramos, otra de 6 kilogramos, como se muestra en la figura. Entonces yo tengo una vista superior de dos partículas en la que están medidas sus posiciones con respecto a este sistema de coordenadas cartesianas X, Y. La partícula 1 en coordenadas 3, 3, la partícula 2 en coordenadas 10, 10. ¿De acuerdo? Entonces, me dicen que hay que calcular el momento de inercia de este conjunto de dos partículas con respecto a un eje, fíjense bien, que pasa perpendicular al plano como se muestra aquí, pero lo pasa por el centro de masa. Entonces, si yo uno estas dos líneas, fíjense ustedes, yo uno estas dos líneas, y estoy seguro que en algún punto de estas líneas que los une va a estar el centro de masa. ¿Dónde? Más cerca de la más masiva, o sea, más cerca de M2, por aquí. Digamos que ese centro de masa está por aquí. Entonces, ¿qué es el centro de masa? Ese vector que trazado desde el origen llegue hacia ese lugar espacial en donde yo pudiera tranquilamente reemplazar las masas M1 y M2 y hacerla un solo punto y ahí tener una masa única M que reemplace a las dos, que sería de 8 kilogramos, porque las dos suman 8. Entonces, esa masa de 8 la ubico en el centro de masa. Y hace el mismo efecto que el moverse M1 y M2 separadamente. Entonces, el eje de rotación para estas dos partículas va a pasar por este punto perpendicular al plano que forma. ¿Entienden? Entonces, con respecto a este eje que va a estar aquí, en el centro de masa, es que hay que calcular el momento de inercia. Entonces, vamos a lo primero. Lo primero es calcular el centro de masa. Entonces, calculamos el X. Vamos a calcular este valor de X, de aquí, como el producto del M1, que es 2, por X1, que es 3, más M2, que es 6, por X2, que es 10, todo dividido para la suma de las masas, que es 8. Hacen la operación y les da que eso vale 8.25. Este punto vale 8.25 respecto del 0 hasta 8.25 metros. Repiten el ejercicio para Y. Entonces sería M1, 2, Y1, 3, M2, 6, Y2, 10. M1, X1, perdón, M1, Y1, M2, Y2. Y continúan. Hacen el reemplazo, dividen para 8, que es la masa total, y este valor de Y del centro de masa está a 8.25 del origen. Entonces ya tienen ustedes las coordenadas X y Y de este vector R del centro de masa. Conocido eso, ahora ustedes van a proceder a calcular el momento de inercia I. Entonces, para calcular el momento de inercia I, ustedes se ubican en el eje. Aquí está el eje, aquí. Entonces, desde aquí, desde el eje, trazan R1, que es la distancia que está la partícula 1. Esta distancia van a tener que elevar al cuadrado, porque M1 por R1 al cuadrado, M2 por R2 al cuadrado. ¿Entienden? Entonces, para encontrar ese R1 y elevarlo al cuadrado, tienen que encontrar esta distancia. Esta. Entonces, cogen este cateto. Entonces, eso va a ser 3 menos 8.25. Y cogen este otro cateto. 3 menos 8.25. Por Pitágoras, para encontrar esta hipotenusa, tomen este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado, les da la hipotenusa al cuadrado. Ya tienen la distancia. Resuelven y les da 55. Hacen ahora lo mismo con R2. Cogen este cateto, que es 10 menos 8.25, toman este otro cateto, que es 10 menos 8.25, elevan al cuadrado, hacen la sumatoria y obtienen el valor de esta hipotenusa, que es R2 al cuadrado. Ya tienen 6.125. Entonces, es importante conocer R1 o R1 al cuadrado, así como R2. Porque luego cuando operan, cuando hacen el cálculo, ustedes tienen en la expresión del cálculo de momento de inercia con respecto a un eje que pasa por el centro de masa, como la sumatoria de M1 por R1 al cuadrado, donde R1, repito, se mide desde el eje hacia la partícula. Tiene R1 y R2. Hecho eso, ya como conocen los datos de M1 R1, M2 R2 al cuadrado, los reemplaza y calcula. 147 kilogramos metro cuadrado es la resistencia que ofrecen estas dos partículas al intentar rotar alrededor de este eje.
147 kilogramos metro cuadrado. En resumen, entonces lo que hemos dicho, necesitamos saber el centro de masa, ¿verdad? Para calcular el centro de masa, lo que dijimos es, ojo, no confundan este R con este R. Entonces, les estoy mostrando la figura, que el R mayúscula que usamos para el centro de masa es el que me dice espacialmente en qué lugar del espacio podría yo concentrar a estas dos masas puntuales como una sola respecto de este sistema de ejes coordenados XY. Como está aquí el origen del sistema de coordenados, se mide la posición del centro de masa, R mayúscula, en función de la que tendría la posición de cada partícula, R mayúscula 1, R mayúscula 2, M1 por R1, M2 por R2, que es igual a la masa total por el centro de masa. Entonces, no confundan con estos R de acá, que cuando ustedes calculan el momento de inercia es el producto de la masa, porque es cómo está distribuida espacialmente respecto del eje. En cambio, el centro de masa es el lugar espacial respecto de un sistema de coordenadas donde podría concentrarse toda la masa considerada. Son dos cosas distintas que son fuentes de error si no toma en cuenta esto.